Desde que el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida de la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto del mismo año sobre Nagasaki, la humanidad comenzó a temer la destrucción total del planeta por una guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, estuvimos muy cerca de una guerra total entre las grandes superpotencias nucleares Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordarás el episodio conocido como la crisis de los misiles, pero con la caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, estos temores quedaron cada vez más en el olvido. No obstante, con las nuevas tensiones geopolíticas actuales, este temor vuelve a resurgir. Pero, ¿qué tan cerca estamos realmente de una guerra nuclear? Hoy conocerás la historia, el armamento, los tratados internacionales y los escenarios claves para hacer una estimación de qué tan posible es que en los próximos años presenciemos el fin del mundo como lo conocemos por una catástrofe nuclear. Comencemos por comparar la cantidad de ojivas nucleares que tiene cada bando. Mientras Estados Unidos posee alrededor de 5.200 ojivas, Rusia llega a las 5.900. En este rubro, gana Rusia. Pero recordemos que no todas las ojivas se encuentran en activo pleno, muchas se encuentran en mantenimiento o en almacenes. Pero si hablamos de ojivas desplegadas, nos encontramos ante un empate técnico. Ambas naciones tienen desplegadas 1.700 ojivas aproximadamente, cantidad que se encuentra limitada por los términos del tratado START, el cual probablemente ya no esté en vigor cuando veas este video, porque será válido hasta el 6 de febrero de 2026. Si hablamos de submarinos nucleares, ambas naciones se encuentran en un relativo equilibrio. Submarino nuclear. Atómico. Se dice atómico. Pero si hablamos de una red satelital más compleja, este punto se lo gana Estados Unidos, mientras que si ponemos sobre la mesa los misiles hipersónicos, la balanza vuelve a inclinarse hacia Rusia, pues esta nación tiene ya probado en combate misiles que alcanzan 10 veces la velocidad del sonido, mientras Estados Unidos no posee ninguno operativo actualmente. ¿Y qué tiene de malo? A mí no me afecta en lo más mínimo. En este punto también es importante mencionar la doctrina militar. Mientras Estados Unidos es el único país del planeta que ha utilizado una de estas bombas contra la población civil de otro país, las personas buenas no usan armas como esa. Rusia ha hecho los ejercicios militares más potentes de la historia. Me refiero a la bomba del Zar detonada en 1961, la cual tuvo una potencia de 50 megatones y creó una bola de fuego con unos 8 kilómetros de diámetro y una nube de hongo que alcanzó los 64 kilómetros de altura. Ahora hablemos un poco de la diplomacia y de los tratados internacionales que evitan que estas dos grandes potencias nucleares se destruyan mutuamente y destruyan al mundo en este proceso. Es verdad que han habido distintos tratados internacionales que intentan poner un freno a la posible guerra nuclear entre estos dos países, como por ejemplo el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 o el Tratado ABM de Misiles Antibalísticos de 1972. Pero también hay ejemplos en la historia de tratados que en realidad nunca llegaron a ser ratificados y por tanto nunca entraron en vigor, como el de 1979, SALT II, firmado por Jimmy Carter y Leonid Brezhnev, y también tratados que aunque entraron en vigor, fueron cancelados, como el Tratado INF de 1987, el cual fue cancelado bajo el mandato de Donald Trump y Vladimir Putin en 2019. ¡Son unos estúpidos! En la actualidad, solamente queda un tratado internacional vigente a este respecto, el conocido como Nuevo START, firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, el cual termina su vigencia en febrero de este año, lo cual significa que dejará de existir el único freno para la proliferación nuclear y el despliegue de armas nucleares que estas dos superpotencias tienen hasta la fecha. Una vez analizados los arsenales y los tratados internacionales, hablemos de los casus belli, es decir, los escenarios que llevarían a una guerra nuclear total a Estados Unidos y Rusia. Las autoridades rusas han planteado algunas hipótesis en donde nos encontraríamos ante un escenario nuclear. Por supuesto, uno de esos escenarios sería ser víctimas de un ataque nuclear. En ese caso, tendrían que responder del mismo modo. Pero no solamente eso, también podrían responder con energía nuclear si fueran víctimas de un ataque convencional por parte de alguno de los miembros de la OTAN, o si por cualquier razón su existencia se viera amenazada. Por su parte, Estados Unidos tiene una doctrina similar. Obvio. Dicen que solamente usarían armas nucleares en caso de ser víctimas de un ataque nuclear o de un ataque a miembros de la OTAN o algún aliado estratégico. Pero también podrían hacerlo como forma preventiva ante un inminente ataque nuclear, lo que es bastante debatible.
Es por eso que en la actualidad la forma más realista en la que podríamos entrar a un conflicto nuclear sería el aumento de tensiones entre Rusia y las naciones europeas. Ya que Rusia está ganando su guerra contra Ucrania, los países aliados de Occidente podrían intentar evitar el triunfo definitivo. Esto haría que algunas naciones aliadas de la OTAN se vieran tentadas a enviar tropas o armamento más sofisticado al campo de batalla ucraniano, lo que sería interpretado por Rusia como un ataque directo. De este modo, Rusia podría atacar a dichas naciones de forma repentina, lo que actualizaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, por lo que otras naciones de la OTAN atacarían directamente a Rusia. Si entre estos países se encontrara Estados Unidos, Rusia se vería orillada a realizar ataques nucleares contra el país de las barras y las estrellas. Estados Unidos respondería con un ataque nuclear a gran escala sobre las principales ciudades de Rusia y otros puntos estratégicos. Las muertes se contarían por centenas de miles o incluso millones. Los costos humanos, políticos, económicos y ambientales serían desastrosos, por lo que la mayoría de los analistas confían en que este escenario jamás suceda, y que por el contrario, veamos más escenarios de guerra convencional como lo que ocurre en Ucrania, que aunque tiene un costo de vidas enorme y daña profundamente a la población rusa y ucraniana, realmente es rentable todavía para la industria militar. Pero como dicen por ahí, aunque el riesgo sea mínimo, nunca es cero. Hoy existe la posibilidad material de un desastre nuclear. No contamos con tratados que eviten la proliferación de este tipo de armas, y las tensiones crecen día a día. Cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Estamos ante el precipicio de una catástrofe nuclear? ¿O es solamente el bluff de los dirigentes del mundo para seguir elevando las tensiones y sacando provecho de los conflictos militares? Ya sabes que tú tienes la última palabra, pero para dejarte más tranquila o más tranquilo, te dejo estas palabras del Dr. Jalife. Una guerra nuclear, yo se lo digo incluso a mis alumnos, vean, ni piensen en ella porque cuando suceda ni nos vamos a dar cuenta. Perfecto. Sí, excelente. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.